Bien, les repito. Aquí tengo el punto A y el punto B. A es el punto inicial, B es el punto final. Para esa configuración tengo el vector AB. ¿Cómo encuentro las coordenadas? Restando las coordenadas del punto final menos el punto inicial. X2 menos X1 para X, Y2 menos Y1 para Y, ¿no? Y si este vector AB, pues yo lo quiero llamar, por ejemplo, vector B, entonces aquí tengo la diferencia, pues me va a quedar algún valor para X y la diferencia acá me va a quedar algún valor para Y. Si yo quiero calcular la magnitud del vector, entonces uso esta ecuación. La magnitud del vector igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Entonces eso es la primera parte en lo que ya habíamos visto el día de ayer. Entonces aquí vamos a hacer algunas consideraciones. Vamos a hacer algunas consideraciones. Si usted, por ejemplo, tiene aquí un vector, por ejemplo, B, no, yo puedo encontrar, por ejemplo, aquí el vector KB, donde K pues es un escalar que pertenece al conjunto de los números reales. Si K es mayor a 1, si K es mayor a 1, entonces el vector V, voy a hacerlo un poquito más acá, este es el vector V, si K es mayor a 1, entonces la magnitud del vector aumenta, ¿sí? Por ejemplo, digamos que aquí tengo magnitud 2. Si yo multiplico por 2, entonces este tendrá magnitud 4. O sea, aquí se multiplica, ¿no? La magnitud se multiplica por el valor de K, ¿no? La magnitud, si es mayor a 1, pues el vector tiene que agrandarse, ¿no? Y si K, pues está entre 0 y 1, en cambio, pues el vector tiene que achicarse. Para ambos vectores, sí, o para todas estas configuraciones, la dirección del vector, ¿sí? Esa dirección del vector es la misma, ¿sí? No cambia porque usted lo multiplique por algún valor K, ¿no? Si es mayor a 1, o está entre 0 y 1, si es mayor a 1 se amplifica, si es menor a 1, está entre 0 y 1, pues se reduce, ¿sí? Se reduce. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, la dirección, es decir, el ángulo que forma con el eje positivo de las X, sigue siendo el mismo. Eso no cambia porque usted lo multiplique, ¿sí? Esto está siendo grabado, así que lo pueden revisar después. Ya voy a subir de todas maneras la grabación. Quiero que estén atentos en esa parte. Si pueden copiar rapidito, en buena hora, y si no, pues no importa si se atrasa. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el K es negativo? Porque ahí decía que K podría ser números reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo el vector V, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, menos 2V, entonces la dirección que está ahí, acá también debería ser la misma, pero lo que va a cambiar es ¿qué cosa? El 2 va a hacer que el vector se amplifique y el menos lo que va a hacer es cambiar la dirección. O sea que aquí el vector menos 2v debería ser así. Voy a ponerlo así poquito más nada. Entonces, si este es el vector v, hasta aquí, entonces 2v se duplica la magnitud y el menos hace que se invierta, ¿sí? El menos hace que se invierta. Entonces, tienen que tener cuidado con ese menos, ¿sí? Cuando yo hago referencia a un menos en el vector, ¿no? El sentido K. ¿Ya? Yo puedo tener, por ejemplo, una figura así, por ejemplo. Ya, pero antes voy a ver lo de la suma de los vectores. Entonces ya está lo de la amplificación del vector. Ya, vamos a ver otra formulita, y que se llama vector unitario. Vector unitario se lo representa como U de V. Si yo tengo el vector V que tiene coordenadas X, Y, ¿no? Si el unitario de V va a ser igual al vector B sobre la norma de B. Así usted calcula un vector unitario, ¿no? En este caso, ¿cómo debería ser? Si la magnitud de B ya sé que es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado,
Entonces aquí debería ser algo más o menos así. X sobre raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y acá Y sobre raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Así. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener el vector v que tenga coordenadas 1,2, por ejemplo. ¿Cuál es la magnitud del vector v? Deberá ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz de 5. Entonces, el unitario de ese vector va a ser igual a 1, que es la coordenada en x, sobre raíz de 5. Y acá me va a quedar 2 sobre raíz de 5. Se llama vector unitario porque la magnitud de ese vector es 1. ¿Sí? Para cualquier vector unitario, usted le calcula la magnitud y le va a quedar 1. Si usted aplica la fórmula para estos valores que están aquí, les va a quedar 1. ¿Sí? Eso es lo que corresponde al vector unitario. ¿Sí? Entonces, estamos ahí. Ya, bien. Si ustedes tienen dos vectores, por ejemplo, aquí este es el vector v. Antes de eso, tengo que ver lo que se conoce como producto escalar. Sí. El producto escalar también se lo conoce como producto punto. Sí. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, el vector b punto w. Si el vector b tiene coordenadas x1, y1, y el vector w tiene coordenadas x2, y2, entonces, cuando yo hago el producto punto entre esos dos vectores, la operación que se hace es lo siguiente. Se multiplica la coordenada en x del uno por la coordenada en x del otro. Entonces aquí será x1 por x2 más, y se suma las coordenadas del y del 1 con el otro. y1 por y2. Así. Entonces, ese es el producto punto entre B y W. Vamos a decir, por ejemplo, que B es menos 2,3 y W es 1, menos 1, por ejemplo. Entonces, ¿a qué va a ser igual B punto W? Va a ser igual a, multiplico las coordenadas en X, menos 2 por 1, más las coordenadas en Y, 3 por menos 1. ¿Cuánto me queda aquí? Menos 2, más por menos menos, 3 por 1, 3, menos 2, menos 3, menos 5. Esa es la respuesta del producto punto. Facilito, ¿no? Producto escalar, multiplico las coordenadas en X más la multiplicación de las coordenadas en Y. Eso estamos haciendo aquí en el ejemplo. Este producto escalar me sirve para calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo es el ángulo entre dos vectores? El ángulo entre dos vectores. Si yo tengo aquí el vector v y acá el vector w, entre ellos hay un ángulo agudo. ¿Sí? Entonces, la definición es que el coseno de ese ángulo es igual a b punto w, es decir, el producto punto de esos vectores por la norma de b sobre la norma de w. ¿Sí? Con esto yo encuentro el ángulo entre los vectores. Ya. Por ejemplo, digamos que el vector v tiene coordenadas, qué sé yo, menos 2, voy a poner el mismo, menos 2, 3 me parece que puse. Y el vector w tiene coordenadas, me parece que había puesto 1, menos 1. Así creo que era el ejemplo anterior. Ya, entonces, si a mí me piden el ángulo entre estos dos vectores, no, ya sé que v punto w, ¿a qué es igual? Menos 2 por 1, menos 2, 3 por menos 1, menos 3, quedaba menos 5. ¿Sí? Si yo quiero la norma de v, será menos 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9, es decir, raíz de 13. Y acá la magnitud de W me va a quedar raíz de 2, ¿no? 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Va a quedar eso.
Bien, entonces para el ángulo, ¿qué debería hacer? B.W menos 5. Entonces aquí menos 5. La norma de B es raíz de 13. Y la norma de W es raíz de 2. Entonces para el ángulo entre esos vectores, ¿sí? Aplicamos aquí la calculadora. Sí, vamos a poner aquí exit menú, ya, run mat. Ahí. Entonces, vamos a poner aquí menos 5 sobre menos 5. Y acá vamos a poner raíz de 13 por raíz de 2 es raíz de 26. Queda este valor y a este valor pues le aplicamos la inversa del coseno, ¿no? Entonces, inversa del coseno de la respuesta me va a quedar, ya, perdón, esto está en radianes, déjeme cambiarlo un ratito. Aquí en radianes no es en grados, F1, ahí sí. Ya, entonces, vamos a poner inversa del coseno de menos 5 sobre raíz de 26. Y ahí está, nos queda 168.69. Ese es el ángulo, ¿sí? Y lo puedo ver aquí, lo puedo comprobar, por ejemplo, con estas coordenadas. Ya aquí el ángulo, según lo que me queda ahí, según la fórmula, el ángulo me queda 168.7 grados, ¿así? ¿Ya? Entonces, lo puedo visualizar aquí un poco. Menos 2, 3, menos 2, 3, 1, menos 2, 1, 2, 3, está aquí. No, aquí está el vector V. Y 1 menos 1, vamos a poner 1 menos 1, está aquí, así, por aquí. 1 menos 1. ¿Ya? Entonces lo que estamos encontrando aquí es este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí es 168.7. Si usted tiene la escala apropiada, pues se va a ver un poco mejor, sí, pero más o menos es así. ¿Ya? Eso es lo que estamos encontrando con este procedimiento. Bien, entonces ya están algunos conceptos clave que quería revisar. Ahora sí vamos a hacer algo en lo que corresponde a su ficha. Bueno, aunque esto también está en su ficha, me parece. Ya, okay, ya estamos hasta ahí. ¿Sí? En lo que corresponde al producto escalar y ángulo entre los vectores. Bien, ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo un vector AB, por ejemplo, aquí así, digamos que este es el vector A. Ya, yo tengo el vector A. Yo puedo graficar un vector que tenga la misma dirección que esté aquí y el mismo sentido en otro lugar del plano. No, para ello lo que tengo que hacer pues es simplemente trazar unas paralelas, ¿no? Si yo trazo unas rectas paralelas así, no, yo podría dibujar, por ejemplo, otro vector acá, ¿no? Yo podría dibujar otro vector acá. Y este vector B es paralelo al vector A. Tiene la misma magnitud, ¿sí ven? Y el mismo sentido, ¿sí? La misma magnitud y el mismo sentido, ¿ya?
Si yo quisiera, por ejemplo, un vector que tenga, por ejemplo, la mitad, vamos a decir que este es el vector B, y yo quiero un vector, por ejemplo, que sea la mitad de este vector, pero que tenga el sentido opuesto. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo tengo una determinada magnitud, la mitad debería ser algo más o menos así, ¿no? Bueno, más o menos la mitad es ahí. Y si quiero, por ejemplo, la misma dirección, pero sentido opuesto, y la mitad de la magnitud debería ser, por ejemplo, un vector así. Vamos a llamar a este C. Entonces, miren, este vector B, misma magnitud, misma dirección, igual sentido, ¿sí? Ese es el vector B. ¿Qué pasa con B? Con C. Tiene la misma dirección, porque miren, la línea de acción del vector son paralelas. Entonces tienen la misma dirección. Pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia en el vector C? En el vector C cambia que tengo otro sentido porque va hacia el lado de acá y que la magnitud es la mitad. No, si me pidieran el doble, no, digamos que me piden otro que tenga, por ejemplo, me dicen la misma magnitud pero otra dirección. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que ver aquí esta longitud y, por ejemplo, ponerla así con otra dirección y aquí pues tendría algo más o menos así. Vamos a llamar a este D. Entonces podríamos decir que si yo lo hago con regla, este de aquí con el de aquí tienen la misma magnitud. Sí, tienen la misma magnitud. Y la dirección son diferentes porque esta línea es diferente a la de acá. ¿Sí? Entonces, más o menos así es lo que tienen que hacer en el ejercicio B y C de aquí, ¿no? Donde dice misma dirección y longitud con sentido opuesto y acá dice otra cosa, ¿no? Entonces, ahí cambia. Entonces, bien, eso con esa parte de ahí. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar esta figura que está aquí. Analizar esta figura que está aquí. Voy a hacer, por ejemplo, según la escala, aquí voy a poner así, voy a usar 4 cuadritos. Sí, ahí. Sí. Sí. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, si tomo la mitad aquí, podría ser así. Acá, así. Ahí. Voy a analizar esa figura. ¿Ya? Y aquí voy a dibujar unos vectores. Vamos a poner aquí así. Aquí así. Acá así. Aquí, por ejemplo, así. Este lo vamos a poner acá arriba. Esto lo vamos a poner hacia acá. Esto lo vamos a poner hacia acá también. Ya, este lo vamos a poner aquí así. Y este también así. Ya, ahí me parece que están todos. Y vamos a llamar a estos los vectores. Vamos a poner A, B, C, D, E, F, G y H. Ya. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, esta figura. Yo tengo ahí unos vectores que forman una figura geométrica. Sí, cuando ustedes tienen lo siguiente, miren, no lo había mencionado, pero ya lo voy a escribir. Si yo dibujo, por ejemplo, aquí un vector, llamémosle vector B1, y acá, digamos, tengo un vector B2, cuando usted une las coordenadas del punto inicial del punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector, es decir, esto,
A este vector se le conoce como vector resultante. Voy a llamarlo R. ¿Sí? Geométricamente o vectorialmente es B1 más B2. Sí, B1 más B2. Ojo, estos vectores, así como están dibujados, no es que si el vector B1 es 2, si el vector B2 es 3, allá 2 más 3, 5. No, esta es una suma vectorial. ¿Sí? La magnitud de aquí va a ser diferente a 2 más 3. Incluso hay una desigualdad que se conoce como desigualdad triangular. Entonces, cuidado con decir, este es 2, este es 3, 2 más 3, 5. No. Pero lo que sí sé es que este vector es la suma de B1 con B2. Cuando usted hace, por ejemplo, punto inicial y punto final, no, es B1 más B2. Por ejemplo, miren, yo puedo empezar, por ejemplo, aquí tengo el vector B y aquí tengo el vector A. Aquí tengo el vector B y aquí tengo el vector A. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que para esos vectores ahí, si yo empiezo aquí y termino aquí, entonces voy a escribir aquí B más A, el vector B más A. ¿A qué tiene que ser igual? Miren, ¿qué me une este punto con este punto? El vector F. Pero, ¿qué sucede aquí? El punto inicial es el de aquí y el de acá es el punto final. O sea, que este vector F, ¿sí? Para que sea la suma de A más B, debería estar al revés. La misma dirección, pero no apuntando hacia acá, sino apuntando hacia allá. ¿Y cómo hago eso en un vector? Con un menos. Entonces, B más A es igual a menos F. ¿Sí? Porque si yo digo, o A más B, por decirlo así, si yo empiezo aquí, recorro B, ahí está. Punto inicial del siguiente vector coincide con este, llego acá. Entonces recorro A. Aquí, si yo uno este punto con este punto, tengo B más A, como dice aquí. Pero, según lo que está graficado aquí, el vector F une esos dos puntos, pero al revés. Debería estar la flecha apuntando hacia allá. Entonces, como ya tengo representado F, yo podría decir que B más A es igual a menos F. ¿Sí? Ahora, bien, esta relación se cumple para lo que está ahí. ¿Qué otra relación yo podría ver? Por ejemplo, miren, el vector A está apuntando hacia arriba. Si este es un rectángulo, la magnitud de aquí debe ser igual a la magnitud de acá. O sea que A y C tienen la misma magnitud. Pero ¿qué pasa con A? A apunta hacia arriba y C apunta hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que A, por ejemplo, ¿a qué es igual? A menos C. O en su defecto, C es igual a menos A. Porque tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. ¿Qué otros vectores también cumplen con esa condición? Por ejemplo, este de aquí, E con F. No, perdón, a ver, no, esos no. Aquí, si yo digo, por ejemplo, estos vectores de aquí, ya, por ejemplo, E con F, tienen, lo que sí cumplen es que tienen la misma magnitud, porque si son la diagonal de este rectángulo, ¿sí ven? Yo podría decir que la magnitud de E es igual a la magnitud de F. ¿Sí? Esto de aquí también es verdadero. No, porque si yo calculo esta magnitud, esta distancia de aquí es la misma de acá. Entonces las magnitudes son iguales. Pero no podría decir que los vectores son iguales porque tienen direcciones distintas. ¿Sí? Tienen direcciones distintas. Entonces no puedo decir que son iguales. Las magnitudes sí. ¿Ya? Entonces, ese tipo de consideraciones usted debería tener, por ejemplo, para el ejercicio de aquí, ¿no? Aquí le piden hallar unas relaciones y eso usted debería ver, ¿no? Bien, ahora ya expliqué lo de la suma de los vectores, ¿sí? Voy a hacer un último ejemplo, ya. Por ejemplo, aquí, para este vector que está aquí, para el de aquí, miren, voy a guardar esta figura. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, mire, dice, considera los vectores U y B.
Aquí está, determina gráficamente cada uno de los vectores que se definen a continuación. Ya, entonces, si el vector U voy a usar aquí, para hacer esto de aquí, ustedes tienen que usar regla y escuadra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo dos cuadritos, voy a decir que este vector es el vector U que dice ahí, y el vector B lo voy a dibujar así, con tres cuadritos y así más o menos. Esto de aquí vamos a decir que es el vector B. Si a mí me dicen que sume, por ejemplo, U más B o B más U, que es lo mismo, entonces yo podría hacer lo siguiente. Miren, este vector que está aquí lo voy a dibujar acá. ¿No? O voy a considerar este aquí que ya está dibujado. No, como aquí tengo dos cuadritos de aquí y uno de alto, lo puedo usar aquí. No, uno de alto, dos acá. Este mismo vector lo estoy dibujando aquí. Entonces, este es V o B y este es U. No, si yo quiero, por ejemplo, el vector U más B, debo hacer coincidir. Pongo un vector a continuación del otro. Y para mi vector resultante, como ya lo había explicado, usted une el punto inicial con el punto final. ¿Sí? Así. Entonces, esto es el vector U más V. ¿Ya? Dependiendo de cómo estén los vectores, o como dice ahí, ustedes, por ejemplo, si me dice U menos B, entonces en vez de dibujarlo hacia arriba, ¿cómo lo dibujo? Hacia abajo, ¿no? Y ahí uno el punto inicial con el punto final, y ese sería U menos B, ¿no? Bueno, algo similar es lo que tienen que hacer aquí, por ejemplo, en la página 90. No, yo ya les hice no, ustedes deberían hacer los otros, ¿no? Acá, por ejemplo, me dan tres vectores. Entonces, usted, cuando haga, trate de darle una escala, ¿no? Yo usé aquí los cuadritos de la pizarra, no se ven, pero usé los cuadritos. Entonces, usted trate de hacer una escala aquí para que pueda hacer la representación y pueda hacer, por ejemplo, aquí, por ejemplo, U más B más W y después menos, ¿no? Y representa. Recuerda que el menos es cambiar el signo. Cuando yo quiero hacer la suma, si tengo tres vectores, ¿no? Digamos aquí el vector A, digamos por acá el vector B, y por acá, por ejemplo, el vector C, entonces este vector que está aquí, punto inicial, punto final, debería ser A más B más C, ¿no? Es más o menos lo que tienen que hacer. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levantar la mano, preguntar. Ya. Bueno, no me alcanzó el tiempo para explicar el ejercicio. En la ficha dice que tienen que hacer el ejercicio de este taller práctico, me parece que es el 6. Me parece que es el 6. El 6 no lo hagan. Sí, el 6 de la ficha no hagan porque ya no me alcanza el tiempo para explicar. Ya ir al viar. Sí. Profe, bueno, una pregunta. Usted Dios. dijo que cuando hay sumas vectoriales, Ajá. no es como una suma normal, pero entonces, ¿cómo sería? Ya, ahí se aplica el método de las componentes, ya vamos a ver después. Si usted suma vectores en la misma dirección, ¿sí? Digamos que yo tengo aquí, miren, tengo aquí así, ya, digamos que tengo un vector que tiene magnitud 2, aquí voy a coger dos cuadritos, ya, este es el vector A. Y acá el otro vector tiene magnitud 3, no, porque tengo tres cuadritos, no, vector B. Entonces, ¿cómo sería más B? El mismo, ¿no? Hasta acá, punto inicial, punto final. Entonces, en este caso, A más B, si la magnitud de A es 2 y la magnitud de B es 3, A más B sí será 5, porque están en la misma dirección. Pero si ya cambia, si este es 2 y el B, por ejemplo, es 3, entonces este de acá no va a ser 5. ¿Sí? Es más, la desigualdad triangular, bueno, ya lo voy a explicar después, pero solo en la misma dirección se suma igual. Si están así, direcciones cambiadas, no. Ya, dígame, Yair. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias, profe. Y otra pregunta, ¿qué significaba la K?
A es un valor. Por ejemplo, digamos que el vector A es magnitud 2 y yo quiero, por ejemplo, 3A. Entonces, 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Entonces, la magnitud de 3A es 3 por la magnitud de A. 3 por 2, 6. Es como tener aquí el vector A, otro vector A aquí y otro vector A acá. Entonces, desde aquí hasta acá, tengo un vector con magnitud 6. Esto es 3A. O sea, el K es un valor que te multiplica el vector y lo amplifica. O, digamos, supongamos que es 2 y tú quieres, por ejemplo, un medio de A. ¿Cuánto debería ser? 1. Entonces aquí debería ser así. La mitad. Si A es 2, entonces este vector que está aquí debería ser un medio de A. La mitad. ¿Estamos claros? Sí, gracias, profe. Ya, bueno, entonces el último ejercicio de la ficha que dice el 6, ese no lo hagan, ya no me alcanza el tiempo para explicar. Igual la clase ya está grabada. Me parece que esta clase hasta aquí es 11:20. Ya déjeme ver un ratito. Ya, pero ya me quedan 2 minutos para la reunión. Creo que me estoy pasando con... Hasta las 11:15 creo que. Bueno, no me acuerdo. Ya, chicos, entonces, 11:20. Ya, chicos, entonces... ya les he explicado más o menos lo que tienen que hacer en su ficha. ¿Sí? Les he explicado lo que tienen que hacer en su ficha. Ya está subida en el Google Classroom. ¿Sí? No sé si aquí está... ¿dónde está? ¿Dónde está?